Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Julián Pizarro, pastor del Ministerio en Español de nuestra iglesia Twin Lakes, aquí en la ciudad de Aptos, California. Hace 3 semanas comenzamos una serie llamada Recargar y Reenfocar. Hablamos la primera semana de la meditación, cómo meditar en la palabra de Dios nos recarga, nos reenfoca en las cosas importantes. Meditar en la palabra de Dios, pasar con tiempo con Dios. La segunda semana hablamos de la palabra comunidad, hacer comunidad, ser parte de una comunidad que nos haga bien, que nos cuide, que se preocupe por nosotros, de la cual también nosotros nos vamos a preocupar por otros. ¿Qué razón tenía el apóstol Pablo cuando nos dice, no dejen de congregarse, como lo hacen algunos? Y esta semana vamos a hablar del asombro. ¿Cómo renovar el asombro a los que han perdido la capacidad de asombrarse? Recuerde que no es lo mismo asombrarse que impresionarse. Dios no está preocupado de impresionar a nadie, pero sí quiere que sigamos asombrándonos de sus maravillas. Al principio, las cosas nuevas nos asombran. Irse a vivir a un lugar nuevo, una casa nueva, un auto nuevo, un trabajo nuevo, nos asombra. A algunos también les impresiona, pero tenemos ese asombro y ese asombro nos hace darle valor a lo nuevo, a ese lugar nuevo que podemos ver. Poder tener el sentido del asombro, poder asombrarnos, es la diferencia entre respirar y vivir. Solo respirar y vivir. Vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Es la diferencia entre aguantar la vida y disfrutarla. Son dos cosas muy diferentes que el asombro nos ayuda a vivir la vida, a mirarla, a valorarla y no solo a mirarla desde lejos o a aguantarla. Es la diferencia entre un matrimonio en decadencia y una relación de amante con tu cónyuge. El asombro. Mantenernos asombrados el uno al otro. Dios quiere que miremos la vida con los ojos del asombro. El problema es que no es que nos hacen falta maravillas o cosas para asombrarnos. El problema es que dejamos de verlas, dejamos de observarlas. Job 5:9 dice, Él hace cosas grandes e inescrutables, maravillas sin número. Este hombre Job, que había pasado por unas pruebas increíblemente grandes, no dejaba de asombrarse, no dejaba de mirar las maravillas de Dios. ¿Sabía usted que la maravilla más grande de todos los tiempos es la tumba vacía? El problema es que muchos ya la tumba vacía dejó de asombrarles. Por favor, vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 24, del versículo 1 al 12, para comenzar. El primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando perplejas por estos, asombradas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes. Versículo 5 dice, estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitará. Versículo 8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Dejaron de asombrarse.
Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro, y vio solo las envolturas de lino, y se fue a su casa maravillado, asombrado de lo que había acontecido. ¿Cuándo fue la última vez que usted se asombró? ¿Se la recuerda? Hace unos meses atrás, un par de meses atrás, vivíamos en el país de Chile, mi país natal. Y los domingos en el camino hacia la iglesia, especialmente en el invierno, otoño-invierno, y especialmente cuando llovía la noche anterior a esa mañana, ahí en las faldas de la cordillera de los Andes, yendo hacia la iglesia, esas montañas, la cordillera de los Andes, llenas de nieve, esas rocas llenas de nieve, no dejan de asombrarme el día de hoy. Y las podíamos ver todos los días, con nieve o sin nieve. La magnitud de esa masa de rocas, y especialmente cuando estaban llenas de nieve, con ese cielo azul, nunca han dejado de asombrarme. El mar, cuando uno ve ese inmenso mar, esa arena, esas aguas, a mí no dejan de asombrarme. ¿Cuándo fue usted la última vez que se asombró? Yo ver a mis hijos levantarse cada mañana me asombra porque sé lo que nos costó. Veo la maravilla de Dios, la mano de Dios en mis hijos, y no deja de asombrarme porque lo valoro. Si deja de asombrarme es porque en mi mente han perdido valor. ¿Es usted una persona de las personas que mira el vaso medio lleno o medio vacío? ¿Es usted una de esas personas que según todo le sale mal, nadie lo apoya o la apoya, nadie le ayuda o nadie le entiende y nada, entonces ya nada le asombra, nada le importa? ¿Está usted en ese lugar? Mire, hoy vamos a hablar de esa palabra asombro y cómo nosotros podemos renovar nuestro asombro para recargarnos y reenfocarnos. Número 1, recuerde las maravillas de Dios. Mire lo que dice el versículo 7 del capítulo 24 de Lucas. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres y pecadores y ser crucificado al tercer día de resucitar. Mire cómo los ángeles decían a estas mujeres, recuerden la maravilla que les contó, recuerden lo que Él les dijo. Dios ha hecho muchas cosas en su vida y en mi vida. ¿Respira usted? Esa es una maravilla. ¿Puede ver usted? Esa es otra maravilla. ¿Está bajo un techo? Es una maravilla. Usted ve los pájaros volar que nadie los cuida, esa es una maravilla. Vamos a reenfocarnos, a recargarnos, vamos a reenfocarnos en las maravillas de Dios. Eso nos va a volver el asombro. Y el asombro, el darle valor a las cosas, nos va a ayudar a recargarnos y reenfocarnos en lo importante. Recuerde algo que Dios haya hecho en su vida. Recuerda a sus nietos, sus hijos, sus logros, sus metas, esas vacaciones que se va a dar, esos lindos momentos que pasó, esas cosas que le llenan el corazón, que les hacen cosquillita al corazón, recuérdelas. Y verá como el asombro, el agradecimiento por esos momentos, por esas maravillas que Dios le dio, va a regresar. El Salmo 77 dice, me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Número 2, pídale a Dios que le muestre sus maravillas. Miren, el capítulo 24 de Lucas, el versículo 15 dice así, y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Luego nos saltamos al 30, dice, al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo. Y partiéndolo, les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Pídale a Dios que le muestre
sus maravillas. Estos hombres se les habían cerrado sus ojos espirituales, por eso no podían reconocer a Jesús. Habían perdido el asombro, se habían olvidado de todas las maravillas que Dios había hecho por ellos. Y Dios los invitó a la mesa una vez más, a compartir el pan, a compartir el vino. Los trajo a ser comunidad nuevamente. Y pudieron recordar. Y se asombraron nuevamente. Y dijeron, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando abría las Escrituras? Vamos, podemos recargarnos, podemos reenfocarnos recuperando el asombro. Recuerde las maravillas de Dios. Pídale a Dios que le muestre sus maravillas, así como lo hizo Jesús con los apóstoles, la segunda vez que los invitó a sentarse a la mesa con ellos. Número 3, celebre las maravillas de Dios. Mire lo que dice el capítulo 50, el versículo 24. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, la ascensión de nuestro Señor Jesús. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios, celebrando a Dios. Sea agradecido, agradecida. Celebre las maravillas de Dios. Eso le va a ayudar a recuperar el asombro, a darle valor a las cosas que Dios hizo por usted, a las que está haciendo y a las que está por hacer. Recuerde las maravillas de Dios. Pídale a Dios que le muestre sus maravillas. Celebre las maravillas de Dios. Usted y yo, nosotros todos pasamos por momentos negativos, circunstancias negativas. La pasamos mal, la pasamos bien. Hay gente que no tiene que comer, hay gente que no tiene dónde vivir, hay gente que está enferma. Pero como buen marinero, ajustemos las velas. El caminar con Cristo nos convierte en marineros de tormentas. Ajustamos las velas, no escapamos. Esa es la diferencia que Cristo hace en nuestra vida. No que va a solucionar sus problemas así en un abrir y cerrar de ojos. Lo puede hacer. Pero Él lo que quiere es que pasemos el proceso, que experimentemos ese proceso de confiar en Él. Y seamos esos buenos marineros que vemos la tormenta, los momentos difíciles y ajustamos las velas. Pero para ser buenos marineros tenemos que recargarnos, reenfocarnos, tenemos que meditar en la palabra de Dios, tenemos que ser parte de una comunidad, no dejar de congregarnos. Y tenemos que recuperar el asombro, el agradecimiento y valorar las cosas que Dios ya ha hecho por nosotros. No deje que las cosas negativas les robe el gozo, que no le robe las ganas de vivir. No solo sea una persona que respire, viva la vida que Dios le ha regalado, disfrútela, camine con Cristo para que pueda hacerle frente a los momentos difíciles. Mire lo que dice el Salmo 107:8. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de Dios. Que Dios renueve su sentido de asombro. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a meditar en ella, a entenderla, a masticarla. Señor, ayúdanos a ser parte de una comunidad, a ser parte de un grupo de apoyo en nuestra iglesia. Debemos y necesitamos congregarnos. Señor, ayúdanos a recuperar el asombro de tus maravillas. Necesitamos recargarnos, reenfocarnos en las cosas importantes. Señor, sabemos que hay gente hoy en día, en este momento, que la está pasando mal, que necesita recargarse, reenfocarse, que necesita volver a ti. Hay personas que están pasando por problemas que en sus mentes no tienen solución, pero tú eres la solución. Señor, ayúdalos a que se aferren a ti, Señor, que recuperen sus fuerzas, que se recarguen, que se reenfoquen en lo importante, que mediten en tu palabra, que sean parte de una comunidad, que recuperen el asombro, recordando lo que tú ya has hecho por cada uno de nosotros.
Gracias, Señor, porque podemos vivir esta vida que nos has regalado. Señor, te pedimos por los enfermos, por los necesitados. Ayúdanos a hacer las manos y los pies de Cristo. Gracias te damos, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con usted, con su familia, en su casa, en su trabajo, en su ir, en su venir y en todo lo que usted hace. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos.